Cada día nos enfrentamos a retos y desafíos que ponen en riesgo nuestra salud. Te invitamos a estar al día con la salud. En la experiencia del ser humano es muy natural tener todo tipo de pensamientos. Vivimos pensando. Muchos de esos pensamientos son negativos, otros son positivos, optimistas, pesimistas. Pero si en algún momento llegamos a quedar atrapados en un patrón de pensamiento negativo, esto podría perjudicar nuestra salud mental y también nuestra autoestima. Nuestros pensamientos, así como nuestros sentimientos y comportamientos, según profesionales de la salud mental, están conectados. Así que la manera en que nosotros pensamos también afecta cómo nos sentimos y cómo actuamos. Por eso, aprender a pensar de manera más saludable puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar general. En un artículo publicado por Infobae el 12 de junio de 2025 titulado ¿Cuál es el efecto de los pensamientos negativos en la salud cerebral? Según un estudio con 20.000 pacientes, los pensamientos negativos recurrentes y su efecto en la salud mental es un fenómeno cada vez más estudiado por los científicos. Diversas investigaciones apuntaron a que pueden ser causa de estrés y ansiedad, y nuevos análisis revelaron otros efectos colaterales sobre la salud física y cerebral. Por ejemplo, en un estudio reciente para la época en que se publicó este artículo, investigadores realizaron un análisis de casi 20.000 escáneres cerebrales y encontraron que las personas con mentalidad negativa presentan un flujo sanguíneo reducido en áreas clave del cerebro, lo que termina afectando no solo su estado de ánimo, sino también su memoria y su capacidad para regular el estrés. También los pensamientos negativos están asociados con la depresión. Soy Carlos Alberto Polo López y estoy dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de Al Día con la Salud. Hoy, en el episodio número 4, donde vamos a estar hablando acerca de los pensamientos negativos, ese tipo de pensamientos que suelen sabotear a cada uno de nosotros. Al Día con la Salud. Para desarrollar esta temática nos acompaña la doctora Viviana Pérez. Ella es psicóloga, con 3 diplomados en trastornos alimenticios en adolescentes, terapia de tercera generación y primeros auxilios psicológicos. Ella es esposa de pastor, es mamá de una joven, una adolescente y un preadolescente. Doctora Viviana, bienvenida a este episodio número 4 de Al Día con la Salud. Cordial saludo, me alegra mucho estar aquí con ustedes nuevamente, compartir un poco del conocimiento que por la gracia de Dios adquirimos y pues que podamos aprender y crecer juntos en la salud mental. Por supuesto, y ese es uno de los propósitos de esta serie que está acompañándonos durante esta temporada y en la que estamos desarrollando temas sobre salud mental. ¿Qué son los pensamientos, doctora Viviana? Pues todos deberíamos saber, pensamientos es eso que vivimos pensando, pero digamos desde el punto de vista clínico, ¿qué es un pensamiento? Bueno, los pensamientos se producen a partir de la actividad, es una actividad normal pues del cerebro, las emociones, las experiencias vividas, la interpretación que hacemos del mundo, ¿sí? No aparecen de la nada ni porque sí, ni son magia, son el resultado de varios procesos mentales y biológicos trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Biológicamente se conoce como sinapsis neuronal, que es gracias a esas conexiones que generan nuestras neuronas que recordamos, imaginamos, analizamos e interpretamos las situaciones de la vida cotidiana. Ok, podemos decir que vivimos pensando o hay momentos en que los pensamientos se apagan, bueno, excepto cuando uno duerme. Sí, solamente cuando dormimos que el cerebro pues entra en un estado de recuperación, de regeneración, que es donde se recupera neuronalmente, ¿cierto? Pero
pero generalmente pues todo el tiempo estamos pensando una imagen, una palabra, un recuerdo, una emoción, una experiencia, nos lleva a procesar información mediante esas redes neuronales y generar pensamientos. De acuerdo. Hay una serie de pensamientos que podríamos llamarlos como conversaciones con nosotros mismos, ¿cierto? De esto tocamos un poquito en el episodio anterior. Pero esos pensamientos con los que hablamos con nosotros mismos pueden ser muchas veces positivos u otras veces negativos. Los pensamientos positivos son aquellos que podemos decirnos, eres fuerte, eres valiente, tú puedes, vamos adelante, lo vas a lograr, ¿cierto? Pero hay otra serie de pensamientos que llegan a nosotros para hablar con nosotros mismos y que pueden ser, soy un malo, soy alguien malo, no le caigo bien a nadie, yo no sirvo para nada, no soy atractivo, soy un inútil, todos me rechazan, soy una carga para mi familia. Este tipo de pensamientos, ¿cómo podemos calificarlos o catalogarlos y qué tan perjudiciales son para nosotros? Bueno, los pensamientos negativos también son conocidos como pensamientos intrusivos. Ok. ¿Sí? Generalmente, pues debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo te hablas? ¿Te hablas bonito o te hablas mal? Como te hables, también vas a pensar, vas a interpretar las situaciones de la vida. Entonces, no pensamos solo por lo que sucede, sino por cómo interpretamos lo que nos sucede. Dos personas pueden vivir la misma situación, ¿sí? Sí. Les pasa lo mismo, exactamente igual, pero una piensa, voy a lograrlo, y la otra dice, no soy capaz. Entonces eso depende de expectativas previas también como la autoestima, la educación, las emociones, las creencias, y de esa manera pues también se van generando los diferentes estados de ánimo, porque en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso funciona de la siguiente manera. Se generan pensamientos, el cerebro genera pensamientos, el pensamiento genera emociones y las emociones generan actos o conductas. Acciones. Entonces, de esa manera es como podemos analizar lo que la persona está pensando en ese momento, cómo actúa, está pensando. Si vemos una persona que actúa como una persona nerviosa, insegura, pues sus pensamientos le están transmitiendo eso, inseguridad, le está diciendo que no es capaz. Entonces, eso está muy relacionado de lo que está adentro de nuestro cerebro, se refleja afuera en nuestras acciones. Es decir, que el comportamiento no es más que el reflejo de lo que pensamos allá en nuestra intimidad del subconsciente. Entonces es importante prestar atención a cada uno de nuestros pensamientos. Me llama la atención eso que usted menciona y que decíamos también en la introducción, que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos están conectados. Estos pensamientos negativos que son intrusivos realmente, ¿cómo es que surgen en nosotros? ¿Por qué aparecen, doctora? Bueno, las emociones afectan directamente los pensamientos, ¿cierto? Ajá. La ansiedad son pensamientos de peligro. La tristeza la generan pensamientos negativos y la calma la generan pensamientos claros, seguros. Entonces, sin darnos cuenta, a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestro mayor apoyo o en nuestro peor enemigo. Ok, y entonces digamos, ¿qué tipo de pensamiento, si podemos mencionar un ejemplo, podría ser un detonante de ansiedad? Detonante de ansiedad, por ejemplo, ¿será que yo sí soy capaz? Hablarnos como con pregunta, ¿no? ¿Será que yo sí soy capaz de hacer tal cosa? ¿Será que yo sí voy a ser capaz de ejercer mi profesión, por ejemplo? ¿Será que yo sí voy a ser capaz de conseguir un buen empleo? ¿Será que yo sí soy capaz de ser un buen papá, una buena mamá? Entonces, esas preguntas le generan al cuerpo como ese estado de alerta, ¿no? Sí. De que si lo que hago está bien o no está bien. Okay. Si lo que estoy corrigiendo en mi hijo me está mostrando como que soy bueno o no soy bueno. Entonces, generalmente ese tipo de pensamientos en signo de pregunta nos generan a nosotros un tipo de ansiedad de cómo vamos a hacer las cosas. Y un ejemplo, doctora, de pensamientos que nos podrían dar calma. Calma, hablarnos en positivo. Entonces, yo soy capaz, yo puedo, claro, con la ayuda de Dios, sí, ¿cierto? Pero yo soy capaz, yo tengo el potencial para hacerlo, con la dirección divina lo puedo lograr.
si yo sigo intentando, lo voy a conseguir. Si yo sigo entrenando, voy a alcanzar la meta. Si yo sigo practicando, voy a ser mejor en esto. Cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento, si sigo practicando, lo voy a conseguir. Si sigo intentando, por ejemplo, en el trabajo, buscar la forma de conseguir un buen empleo, pues lo tengo que conseguir porque voy con Dios y estoy haciendo la parte humana, que es la de seguir intentando. Entonces siempre el hablarnos en positivo nos ayuda a nosotros a mantener un estado de calma y nos transmite seguridad, nos transmitimos nosotros mismos seguridad para avanzar en los procesos que estemos haciendo. Interesante. Entonces, la manera de pensar influye directamente en nuestros niveles de ansiedad, en nuestros niveles de depresión, en nuestros niveles de tristeza. Me llamó la atención este estudio que citamos en la introducción de este programa, doctora, donde se analizaron cerca de 20,000 escáneres cerebrales y se encontró que las personas con una mentalidad negativa presentan un flujo sanguíneo reducido en áreas claves del cerebro. Es decir, los pensamientos también influyen en nuestra biología, en nuestro organismo, en nuestro físico, en otras palabras. ¿Por qué esto se da? Bueno, nuestro sistema está inteligentemente conectado. Y como decíamos o hemos escuchado, nuestro segundo cerebro es nuestro sistema digestivo. Cuando sentimos miedo, ¿qué sentimos? Dolor de estómago, sí, ¿cierto? Duele, Se nos manda hasta el baño. Sí. Pero eso es una consecuencia de que nuestro sistema nervioso está muy conectado con todo nuestro cuerpo. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no esté conectado. Si no machucamos un dedo, lo sentimos ¿en dónde? En todo el cuerpo. Sí, exacto. En todo el cuerpo. Entonces, es por eso mismo, porque las conexiones que hay son tan perfectas que nos ayudan a nosotros a experimentar algo de manera general, no en una parte de nuestro cuerpo, sino de manera completa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso, en nuestra circulación, en nuestro corazón. Cuando tenemos de pronto algún cuadro de ansiedad, el corazón se acelera un poco, por eso mismo, porque el corazón está conectado con el sistema nervioso y el cerebro le está diciendo alerta, entonces él acelera el corazón para que el flujo sanguíneo se acelere en el cuerpo y de esa manera entonces pasa lo que se investigó en eso que usted nos acaba de compartir. De acuerdo. Entonces es importante anotar que el sesgo de negatividad no solo se asocia con síntomas emocionales, sino también con alteraciones físicas en el cerebro y pues en el resto del cuerpo. ¿Cómo influyen este tipo de pensamientos en nuestras emociones? Ya hemos venido tocando el tema, pero quisiera profundizar un poquito más sobre cómo influyen este tipo de pensamientos, específicamente los negativos, en mis emociones y a la postre cómo terminan afectando mis decisiones también. Profundicemos un poquito porque ya lo hemos venido mencionando, doctora. Ok, mira, hay algo poderoso que nosotros experimentamos y que quiero llevarles a pensar, y es que los pensamientos a veces nos sabotean. ¿Sí? A veces nos generan a nosotros realidades que no estamos viviendo o cosas que ni siquiera nos han pasado. Entonces, si nosotros pensamos constantemente, aunque no lo notemos, nuestra mente está generando pensamientos constantemente. Pensamientos racionales, por ejemplo, basados en la lógica y en la realidad, como cometí un error, pero puedo mejorar. ¿Sí? Esa es la lógica. Pensamientos automáticos, como por ejemplo, seguro todos me rechazan. Y eso te transmite inseguridad, miedo, claro. Te aísla. Sí. Entonces, eso es un actuar cuando el pensamiento llega de esa manera, que son pensamientos automáticos que aparecen rápidamente y muchas veces sin analizarlos. Por eso debemos analizar lo que pensamos, razonar en lo que pensamos. Pensamientos distorsionados como nada me sale bien, siempre fracaso, nadie me quiere, son exagerados y negativos. ¿Sí? Okay. Si pensamos todo el tiempo en negativo, vamos a hablar en negativo. ¿Hay un riesgo de quedarnos pensando siempre en negativo? ¿Y cuál sería ese impacto en nuestra salud mental? Bueno, si pensamos siempre en negativo, vamos a tener desánimo. Sí. La motivación, nosotros mismos nos encargamos entonces de matar nuestra motivación, porque no hay razón para hacer las cosas bien, porque nunca salen bien. Entonces, ¿para qué hacerlo si nunca salen bien?
De esa manera también podemos, desde la psicología, analizar que los pensamientos constantemente la mente los crea para protegernos, para interpretar nuestro entorno, para anticipar situaciones y para tomar decisiones. Ok. Porque a veces pensamos y nos vamos como yo digo, como pollo sin cabeza, haciendo las cosas como se nos vinieron a la mente, Sí. sin analizar el pro o el contra que esto pueda traer acuerdo. al entorno o a mí como persona. Si hay una situación, problema, una discusión, por ejemplo, una pelea en la calle, que porque sea alguien familiar o alguien cercano, si yo me voy a involucrar así porque sí, me voy con la sangre caliente, como decimos, y no analizo que me puede pasar algo, que ese problema no es conmigo y que puedo salir perjudicado, entonces vamos y nos desbocamos a hacer cosas que no nos traen beneficio y que al contrario pues pueden empeorar nuestra situación o la de la riña que se está presentando. Así pasa con muchas cosas en nuestra familia. No analizamos antes de pronto de hablar. Algún conflicto por resolver requiere de nuestro razonamiento. No solamente actuar como el patrón de crianza nos dice, como mi mamá lo hacía, como mi papá lo decía, sino analizar por qué es lo que está pasando, qué puedo hacer yo para mejorar, cómo puedo aportar para mejorar y sentarnos y analizar las cosas. Entonces, de esa manera nuestra salud mental se va a ir protegiendo. Por eso, si cuidamos nuestros pensamientos, protegemos nuestras emociones. Claro, y citábamos un texto bíblico en uno de los episodios que otorgó el apóstol Pablo, aconsejando a que si hay algo digno de alabanzas, que todo lo bueno, todo lo puro, que en eso es en lo que debemos pensar, ¿cierto? Es decir, pensar siempre en positivo, en pensar en que Dios está con nosotros. Eso nos ayuda a enfrentar diferentes situaciones. Hay un concepto que se maneja mucho en el campo de la psicología y es el de las distorsiones cognitivas. ¿Qué es esto de distorsiones cognitivas, doctora? Bueno, la distorsión cognitiva es algo que está fuera de la realidad, ¿sí? Es un pensamiento que se genera en la mente, pero que está alejada de la realidad o del entorno que está viviendo la persona. Podría ser un ejemplo ese pensamiento de que me están persiguiendo, me están persiguiendo, me están persiguiendo, me están persiguiendo, pero realmente nadie está persiguiendo. Exacto. O cuando tú crees ver a una persona en todos lados, pero la persona en realidad no está. No está. Ok, entonces eso es una distorsión cognitiva. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las distorsiones cognitivas más comunes y cuáles son sus causas? Listo, entonces decíamos que las distorsiones cognitivas son formas erróneas y exageradas de pensar que afectan cómo interpretamos la realidad, ¿sí? Eso así como más, el concepto más como organizado. Son pensamientos automáticos, ¿sí? Que muchas veces parecen verdaderos, pero en realidad influencian nuestras emociones como el miedo, la inseguridad, experiencias pasadas. De esa manera pues nos generan inseguridad, miedo, delirio de persecución, por ejemplo, alucinaciones, cosas así. Las distorsiones cognitivas son trampas mentales, ¿sí? Interpretamos mal las situaciones, exageramos lo negativo, minimizamos lo positivo, pensamos desde el miedo o desde la inseguridad. Y dentro de las más comunes tenemos el pensamiento todo o nada, que es fracaso o perfección. Okay. Bueno o malo, éxito o desastre. Por ejemplo, si algo no me sale perfecto, no sirve. ¿Sí? Okay. Y ahí es donde hablamos de los perfeccionistas. Ajá. ¿Listo? Está la catastrofización, que es imaginar el peor escenario siempre. O sea, siempre imaginar lo peor. Seguro algo terrible va a pasar. Si yo hago esto, no, se acaba el mundo. Todo es exageradamente catastrófico. ¿Sí? Como ellos mismos lo dicen. Y la personalización cree que todo tiene que ver conmigo. O sea, todo lo llevamos a nosotros. Alguien, por ejemplo, no te miró para saludarte y, ay, no, yo creo que fue que está brava conmigo, yo qué le habré hecho, y empieza uno a sobrepensar, a devolver, como decimos el cassette, a decir, ¿en qué momento yo le hice algo? ¿Será que? Y ahí nos desgastamos pensando, ¿qué le hice a esa persona para que no me mirara para saludarla? Sí. Cuando el problema no soy yo. Claro. El problema es que ella está distraída y no me vio. Entiendo. Y ya. Entiendo. Interesante esto. Es decir, estas distorsiones cognitivas entonces nos llevan a pensar cosas que realmente no están sucediendo. Pero doctora, resulta que
de vez en cuando, o es, no sé si muy frecuente, pero a mí me ha pasado que normalmente de vez en cuando me descubro teniendo algún pensamiento de este tipo, ¿cierto? O uno catastrófico, o uno muy perfeccionista, o alguno de estos. Ahí ya estoy teniendo una distorsión cognitiva, o la distorsión cognitiva surge a partir de que ese pensamiento persiste en el tiempo. Sí, claro, tiene que persistir en el tiempo. Claro está que si tú logras identificarlo a la primera, de una vez debes contrarrestarlo. Contrarrestarlo, exacto, ok. con la terapia cognitiva conductual, que es cambio de proceso. Entonces le decimos al cerebro que no debe pensar así y por lo tanto entonces se cambia la conducta, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tipo de terapia? Cognitivo-conductual. Es una terapia que ustedes los psicólogos ejercen al tratar a personas. Es un enfoque, sí, Ok. un enfoque cognitivo-conductual que es el que permite que la persona cambie la forma de pensar y por lo tanto la forma de actuar. De ¿sí? acuerdo. Dentro de los más comunes que me faltó mencionar también hace un momento está el filtro negativo, que es cuando la persona le recibe 10 elogios, pero se enfoca en uno que es el que más le afectó, que es la crítica, el más negativo. También tenemos el de la lectura de mente, que seguro piensa que soy tonto, seguro la gente piensa que yo soy esto, seguramente la gente piensa que soy incapaz, que yo no puedo. Ese es el de la lectura de la mente. O sea, queremos leer la mente de las otras personas. Sí. Y adivinación del futuro, ¿no? Que a veces creemos que porque no hacemos las cosas como otras personas esperan, entonces vamos a fracasar, todo va a salir mal. El otro también que tenemos es el de descalificar lo positivo. Me fue bien, pero fue suerte. Okay. Me fue bien en el examen, pero fue porque me copié. Me fue bien en el examen, me fue bien en el trabajo, pero fue porque el jefe me quiere, no por mis méritos, sino por los méritos de otra persona. Entonces, eso es descalificar también lo positivo. Noto que noto más bien un factor común en esto de los pensamientos negativos que nos afectan y es inseguridad personal, inseguridad de sí mismos, mucha inseguridad. Sí, exacto, como te hablas. Ajá. Te hablas como que voy a ser un fracaso, como que soy incapaz, nadie me quiere, la gente no me tolera, fulanito está hablando mal de mí. Sí, todo es en contra nuestra. Entonces, por eso es que los pensamientos nos hablan a nosotros o nos muestran a nosotros qué tan bonito nos estamos hablando. Si todo el tiempo yo genero pensamientos de inseguridad, de miedo, de fracaso, me estoy hablando negativo. Okay. No me estoy transmitiendo yo misma seguridad para hacer las cosas o para pensar y razonar en mis pensamientos. Al día con la salud. De repente también hay tipo de pensamientos negativos para el que cree en Dios, para el cristiano. Soy un pecador, aunque Cristo perdona. ¿Qué decirle de pronto a este tipo de personas? Porque también creo vale la pena apuntar hacia este público, doctora. Sí, claro. Generalmente pues nuestra valía la basamos en lo que hacemos, en lo que tenemos o en lo que decimos o el tipo de vida social que tenemos. Y nuestra valía no debe estar basada en lo que tenemos o en nuestros bienes materiales, mucho menos en lo que hemos alcanzado profesionalmente, ni el apellido de la familia. Nuestra valía está en que Dios fue tan amoroso con nosotros que envió para nuestra salvación a su único hijo, y de esa manera nosotros tenemos y alcanzamos la valía que necesitamos. ¿Sí? De acuerdo. Debemos escondernos en eso, en la sangre de Cristo, que es la que nos limpia a nosotros y nos hace a nosotros tan atractivos para Dios frente a todo un universo de mundos y de creación de Él, que Él se centró en nosotros para darnos el valor que nosotros necesitamos tener claro todos los días. Y segundo, que el enemigo no lo puede quitar, porque ya ese precio y ese valor por nuestra vida ya fue pagado. Así es, totalmente de acuerdo. Así que ahí está esa primera invitación de este espacio de Al Día con la Salud para cada uno de ustedes, estimados amigos. Hemos hablado ya ampliamente acerca de esta problemática, de los pensamientos negativos que llegan a nosotros para sabotearnos. Ahora, doctora, en esta última parte y sección de este espacio, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esto? ¿Es posible contraatacar el saboteo de los pensamientos negativos o no hay nada para hacer? Sí, sí se puede.
Pero antes de ello, quisiera mencionarles, Sí. las distorsiones cognitivas también tienen un punto de partida, ¿sí? Ok. Son heridas emocionales sin sanar, ansiedad, depresión, algún tipo de rechazo, baja autoestima, experiencias traumáticas, crianza crítica o muy exigente. De ahí aparecen o nacen algunas de esas distorsiones cognitivas. Y terapéuticamente podemos trabajarlas en cómo estoy pensando exactamente. O sea, que analicemos, nos sentemos nosotros mismos a autoanalizarnos, y nuevamente viene la palabra de auto porque lo tenemos Sí. que hacer nosotros mismos. No podemos analizarlo desde otro punto de vista, sino yo mismo, viéndome, analizándome cómo estoy pensando. Tengo pruebas de que esto que estoy viviendo es verdad, tengo pruebas de que Dios me ama, todas las experiencias que he vivido a diario me muestran que Dios me ama, que soy suficiente, que soy capaz de hacer. Entonces, ¿por qué no voy a ser capaz pues de lograr lo que me propongan en la vida, ¿cierto? El problema no es tener estos pensamientos, el problema es creerlos sin cuestionarlos. Ok. O sea, no debemos, como les decía anteriormente, no debemos actuar con el primer pensamiento que se nos venga a la mente, ¿no? Ajá. Hay que razonar en ese pensamiento. Hay que mostrar de qué manera ese pensamiento está influyendo positivamente o negativamente en mí. Y cómo está influyendo en lo que yo hago. Claro. ¿Sí? ¿Cómo estoy actuando? Pero yo ¿por qué estoy haciendo esto de esta manera si así no fue como lo pensé? O lo puedo hacer mejor de esta otra manera y me va a traer mejor resultado. Entonces todo depende de nosotros, cómo nos analizamos y cómo nos estamos autoanalizando para ver cómo estamos haciendo las cosas. Entonces debemos proteger, como decía ahorita, proteger nuestros pensamientos nos ayuda a que nuestras acciones sean de manera positiva para nuestra edificación, para la construcción de nuestro proyecto de vida, para que podamos alcanzar nuestras metas, para que tengamos una vida social sana, para que tengamos una vida emocional más tranquila. Claro, porque es que este tipo de pensamientos negativos van a asaltarnos, creo que todos los días de la vida, pero tenemos que aprender entonces a seguir la recomendación de la doctora Viviana Pérez, y es contraatacarlos, contrarrestarlos, razonar, cuestionarnos por qué es cierto esto, es la realidad, no es la realidad. Y ahí entonces viene la siguiente pregunta, doctora, que me surge, y es, ¿cómo puedo yo empezar a cuestionar lo que estoy pensando para no dejarme llevar como por instinto, dicen algunos, de esos pensamientos que llegan a la mente? Bueno, si viene a nuestra mente el no soy capaz, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa después? Entonces sentimos miedo, sentimos duda, inseguridad. ¿Y qué hacemos? Entonces, evitamos, postergamos y no intentamos. Claro. Entonces, para cambiar ese pensamiento, entonces, me cuesta, pero puedo intentarlo. Sí. La emoción cambia, la acción también. Entonces, tenemos que detectar cuál es la distorsión que está llegando a nuestra mente para de esa manera, entonces, contrarrestarla con algo positivo. Por ejemplo, podemos hacer esto: detectar el pensamiento negativo, escribirlo, Ajá. cuestionarlo, preguntarnos a ese pensamiento, ¿sí? Hacer las siguientes preguntas sobre ese pensamiento. ¿Esto es 100% cierto? Ok. ¿Está 100% dentro de la realidad o estoy exagerando? ¿Qué le diría a un amigo en esta situación? Si un amigo mío está pensando así, ¿yo qué le voy a decir para que lo cambie? ¿Qué le voy a aportar para que él mejore? Y luego cambiarlo por uno más realista. Ok. Como decíamos, no soy capaz, no puedo, no lo voy a lograr. Entonces, no son hechos, son interpretaciones. Yo decido qué es lo que llevo a la acción. Entonces, si llevo a la acción, ¿qué puedo hacer? Me cuesta, pero lo puedo intentar. Está difícil, como a veces le decimos a nuestros hijos cuando están pequeños, ¿no? Sí. No, es que no soy capaz, y no soy capaz. Y ellos chiquitos pues dicen mucho esa palabra, ¿no? No soy Sí. capaz. Entonces ahí le trabajamos nosotros a nuestros hijos. No, no eres capaz, no. Sí eres capaz, es difícil, pero intentando varias veces lo vas a poder hacer.
Claro, claro. A mis niños les suelo decir, busquemos la estrategia que nos permita hacerlo. Y empezamos a trabajar juntos cuando de repente lo lograron. Y entonces uno Exacto. aprovecha y les dice, ¿ves que si eras capaz? Me pasaba, doctora, de joven de adolescente, mejor dicho, que yo tenía este tipo de pensamientos. No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Busquen a otro, yo no soy capaz. Y eso lo traje incluso hasta mi vida laboral. Al principio, un jefe me pedía algo que nunca yo había hecho en lo laboral o profesional y yo le decía, lo siento, pero yo no soy capaz. Después, conversando con alguien, aprendí que yo debía cambiar ese tipo de diálogo conmigo mismo porque era producto de un diálogo conmigo mismo. No soy capaz, producto de inseguridades en mí. Y entonces aprendí después de esa conversación a ya no decir más no soy capaz, sino que cambié la respuesta y decía, nunca lo he hecho, pero si usted me enseña, ensayamos y miramos si sí soy capaz. Y entonces me enseñaban, me explicaban y terminaba siendo capaz y terminaba haciendo las tareas. Entonces, a partir de esa experiencia, me quedé el resto de la vida con eso mismo. Nunca lo he hecho, me enseña, aprendo y lo empiezo a hacer. Y los resultados han sido gratificantes para mí. Y ahí es muy importante, hermano Carlos, analizar la siguiente pregunta. ¿Cómo nos hablamos cuando cometemos un error? Importante también. Porque si nos criticamos, nos juzgamos y nos castigamos, Sí. pues imagínese cómo nosotros le hablaríamos hacia alguien que amamos cuando se equivoca, lo juzgamos, lo criticamos, lo castigamos porque cometió un error cuando todos tenemos derecho a cometer errores. Entonces, ¿por qué nos hablamos así de fuerte? ¿Por qué nos castigamos cuando generamos un error? O sea, eso es normal y es un proceso normal del aprendizaje. Error para poder aprender. Sí. Entonces, la idea es que nuestra voz interna nos hable bonito, pero nosotros le tenemos que enseñar a esa voz interna cómo es que nos debe hablar cada día que cometamos un error o que sintamos que no seamos capaces, que está difícil la tarea, pero que intentando, pues lo vamos a poder hacer. También quisiera que nuestros oyentes pensaran en que lo que pensamos nosotros es verdad, pero podemos aprender a cambiar nuestro diálogo interno. Sí. Poco a poco, con práctica, con paciencia, podemos decir a nosotros mismos, yo puedo, está duro, pero está difícil, pero yo puedo. Si sigo intentando, lo voy a lograr. A lo mejor haciéndolo de esta manera me parece más fácil y lo puedo lograr. Entonces, de esa manera podemos nosotros mismos generar en nosotros compasión, hablarnos con honestidad, tratarnos mejor, hablarnos bonito. Y cuando nos hablamos bonito, pues nuestros procesos van a ser aprendizajes más satisfactorios y con el alcance que necesitamos. Y hay que empezar a realizarlo con un entrenamiento muy consciente. Estos días le decía a mi esposa, amor, creo que voy a tener que empezar a entrenarme conscientemente para cambiar el tono de mi voz. Porque de repente ella me dice, ¿por qué me estás gritando? Yo no te estoy gritando. ¿Por qué le gritas a los niños? No, yo no los estoy gritando. Y de hecho, alguna vez un oyente escribió diciendo, usted habla como regañado. Y entonces todo eso ya me tiene consciente de que creo que debo empezar a entrenar un nuevo tono de voz para no sonar regañando. Sí, entonces todo esto toca empezarlo a hacer de manera consciente, ejercicios conscientes de entrenar nuestro diálogo interno. Claro que sí. Y ahí empezamos a hablar, entonces podemos tocar el tema de la neuroplasticidad. Ajá. ¿Qué significa la neuroplasticidad? ¿Qué es la neuroplasticidad de nuestro cuerpo? Y es cuando la neuroplasticidad es un proceso que hace nuestro cuerpo de aprendizaje, ¿sí? Okay. Las conexiones que se generan para iniciar un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, cuando generamos nuevos hábitos, Sí. cuando hacemos terapia, cuando tenemos experiencias saludables, cuando tenemos el manejo emocional o el autocontrol o la autorregulación, y pueden transformar patrones de pensamiento. Sí. Entonces, de esa manera, cuando cambias tu forma de pensar, pues empiezas a cambiar tu vida. Y pues de esa manera generamos en nosotros cambios, ¿no? Ajá, y aplicamos claro. lo que es la neuroplasticidad, que es el aprendizaje basado en pensamientos, conductas que nos llevan a nosotros a vivir una vida pues más tranquila, más satisfactoria
y puedes aprender a controlar nuestros pensamientos intrusivos, generando pensamientos positivos. Y la evidencia científica demuestra que el cerebro tiene neuroplasticidad hasta el momento de su muerte. Es decir, la persona que tiene 99 años y está vivita, todavía su cerebro conserva esa neuroplasticidad. Porque de pronto alguien puede decir, no, de hecho hay un dicho muy popular por ahí que dicen que perro viejo no muerde, creo que es, dando a entender de que las personas de edad avanzada ya no pueden cambiar. O loro viejo no aprende a hablar. Eso, esa es realmente. Ahí les di un nuevo adagio popular. Sí, como para dar a entender, no, ya yo a mi edad, ya déjenme así. No, todavía se puede, porque la neuroplasticidad del cerebro científicamente está demostrado, tiene esa capacidad de seguir absorbiendo información, de seguir aprendiendo hasta que la persona se muere realmente. Sí, totalmente. La neuroplasticidad es con lo que nacemos. Exacto. Es lo que nos ayuda a aprender a comer, a aprender a agarrar la cuchara, a aprender a caminar, a pronunciar las palabras, a subirnos a una cama, a bajarnos de la cama como nos enseñaron nuestros padres, a bajar escaleras, subir escaleras. Todo eso es un proceso en el que aplicamos la neuroplasticidad y hasta nuestra vejez y que nuestro cerebro deje de funcionar, pues tenemos la capacidad de aprender. Es el proceso, el cerebro tiene la capacidad de hacer cambios y claro, eso es la neuroplasticidad. Solo que nosotros debemos acompañar ese proceso de manera adecuada para que lo que aprendamos pues sea en positivo, ¿no? Porque claro, así como se usa la neuroplasticidad para cosas positivas, también la usan para cosas negativas. Y ahí es donde entra entonces el proceso de desaprender para aprender. Exacto. Y aprender a aprender también. Me gustan esos dos conceptos. ¿Qué estrategias? Usted hablaba de la importancia de cambiar nuestro diálogo interno. No sé, me imagino que habrá muchas. ¿Qué estrategia nos podría mencionar aquí para nosotros empezar a cambiar ese diálogo interno de forma saludable? Bueno, como les mencionaba ahorita, el pensamiento que les llegue, de una vez escribirlo. Ajá, sea negativo o sea positivo. Sea negativo, sí, no, generalmente los negativos son los que vamos a trabajar. Sí. Entonces escribe el pensamiento, lo cuestionamos y entonces analizamos si es 100% cierto. Ok. ¿Sí? O estoy exagerando en algún aspecto. Si además de eso, si ese pensamiento lo generara un amigo, ¿yo qué le diría? Ajá, para ayudarlo a cambiar ese tipo de pensamiento. Entonces, ahí de esa manera podemos nosotros iniciar un ejercicio práctico para cambiar nuestra forma de pensar. Sí. Y también entonces, cuando nos equivocamos, claro, aprender a corregir, ¿no? Oye, pero ¿por qué me voy a hablar feo? ¿O por qué soy la peor si no? O sea, me salió mal, pero si yo lo vuelvo a hacer, como cuando aprendemos a hacer tortas, las claro, mamás. Hacemos una torta y la primera a lo mejor no nos queda bonita, no nos sabe igual, no nos sabe tan rico, pero si seguimos haciendo el ejercicio, pues vamos a lograr una torta muy rica. Vamos buscando otras herramientas, a lo mejor me faltó echarle un poquito más de esto, de lo otro, y analizar qué fue lo que faltó para que quedara más rica. Y así cada vez nuestra práctica nos va a llevar a mejor forma de hacer las cosas. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Practicar la generación de pensamientos positivos nos ayuda a nosotros a de esa manera poder corregir los pensamientos negativos. Y si hacemos este ejercicio práctico de escribir los negativos, pues vamos a poder identificar cuáles son los pensamientos negativos que debemos iniciar pues corrigiendo y contrarrestando. Por supuesto. Y aquí el programa no es para esto, pero ustedes saben, amigos, que yo suelo hacerles recomendados literarios de obras que yo sé que sirven y que son muy buenas en la materia. En este caso pienso, por ejemplo, en 2 tomos de la autora norteamericana Elena de White, que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Para esta temporada yo creo que se los voy a recomendar como tarea para que ustedes se lean esos 2 tomos. Los consiguen en una librería adventista, se llaman IADPA, o también lo pueden encontrar disponible en algunas plataformas digitales de manera gratuita. Mente, Carácter y Personalidad. Eso les va a ayudar también a entregar herramientas importantes para ustedes aprender a gestionar sus pensamientos. Doctora Viviana. También adelante. Hay un libro que me gustaría sugerirles y es el de Ropa Nueva para tu Mente, que es del pastor Samuel Peguero. Es un doctor también en familia, en psicología, bueno.
Lo tengo, no he empezado a leerlo porque estoy terminando el de Un corazón tranquilo. Ok, pero ese libro de Ropa nueva para tu mente Sí. también es buenísimo. Ok, o sea que me lo recomienda. Claro que Entonces sí. me lo va a Nos leer ayuda también. a pensar, a cambiar eso, ¿no? Sí. O sea, ropa nueva para tu mente. ¿A quién no le gusta estrenar? A todos me, A a mí me todos. gusta, a mí me gusta. Entonces, ¿cómo no le vamos a colocar ropa nueva a nuestra mente para que genere también pensamientos, conductas, acciones, propuestas, proyectos Sí. buenos, nuevos? ¿Quién es Entonces, el autor? El pastor Samuel Peguero. De acuerdo, y también lo adquieren en una librería adventista. Sí, claro, también. Y por Amazon también lo consiguen. Ok, entonces ahí están 2 súper recomendados para toda esta temporada de salud mental que estamos desarrollando aquí en Al Día con la Salud. Doctora Viviana, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Un placer para mí. Y bueno, esperamos que estos temas hayan sido de provecho para cada uno de los oyentes y que podamos de alguna manera aportar a la práctica, al ejercicio práctico, ¿no? De Claro. pensamientos positivos y pensamientos intrusivos controlados. Por supuesto, y si alguien quiere contactarla, nos puede recordar, por favor. Ya se nos hizo habitual en esta temporada dar su contacto, por favor. Bueno, mi contacto es 310-222-3294, WhatsApp, llamadas y también en redes como, por medio del Instagram como @psico._Viviana. También me pueden encontrar allí y pues compartir material del que aportamos para que los demás puedan conocernos. Sin duda alguna. A ustedes, amigos, muchas gracias también por habernos acompañado durante este episodio número 4 de Al Día con la Salud. Hoy hablando acerca de esos pensamientos negativos que suelen llegar a sabotearnos y lo más importante, cómo podemos nosotros controlarlos, cómo podemos cambiar nuestro diálogo interno. Que Dios los bendiga y los guarde y que a partir de hoy aprendamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene virtud alguna, como dice también la recomendación bíblica, y a esa recomendación sumar todas las que nuestra doctora Viviana Pérez nos ha entregado en este programa. Un fuerte abrazo, los espero en el episodio número 5, donde estaremos hablando acerca del autocontrol emocional. Nos escuchamos entonces. Al Día con la Salud.